¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. 2025 más o menos y último trimestre de 2021. Dos fechas claves que la industria del automóvil va a tener bien pendiente y bien marcada en la agenda porque pueden justamente marcar el devenir de lo que va a pasar con la industria y las estrategias tecnológicas que tiene que seguir la industria del automóvil en los próximos años. ¿Qué es lo que pasa en esas fechas? Bueno, el primer hito, el más cercano, como digo, es finales de 2021 y en ese momento la Unión Europea va a acabar de decidir la nueva normativa de emisiones que no tiene una fecha concreta, recordad, no hay una fecha concreta, pero se calcula, se estima que va a ser en algún punto a partir de 2025. La industria del automóvil va a querer retrasarlo todo lo que pueda, seguramente la Unión Europea va a intentar adelantarlo todo lo que pueda sin pasar esa frontera de 2025, quizá finales de 2025 sea el objetivo de la Comisión. ¿Y qué es lo que está en juego aquí? Pues básicamente se está debatiendo sobre la normativa Euro 7. Una normativa tan restrictiva que puede cambiar ya definitivamente todo lo que vemos y todo lo que sabemos sobre la industria del automóvil en cuanto a las tecnologías que van a ser factibles de ser homologadas para vender automóviles nuevos en la calle. Así que si os quedáis en este vídeo, os voy a explicar exactamente en qué consiste y por qué es tan complicado pasarla con otra cosa que no sea motores y baterías eléctricos. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, actualmente estamos ya dentro de la Euro 6D, que es una normativa euro que tiene importantes vallas que hay que superar por parte de la industria del automóvil. Ya estamos en un momento en el que el ciclo WLTP va a estar plenamente establecido. Ya os he contado aquí el asunto del impuesto de matriculación y cómo va a aumentar debido al aumento de las emisiones al medirlo ya solamente todo en WLTP, y este asunto de las emisiones es dual. Están por un lado las emisiones de CO2 y por otro lado están las emisiones de otros gases contaminantes, otros gases tóxicos nocivos, de los cuales probablemente el más polémico y el más importante y del que más habéis oído hablar son los óxidos de nitrógeno. Hay otros, ¿no?, como los hidrocarburos, los monóxidos de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el óxido de nitrógeno es ese gran asunto que a todo el mundo atañe relacionado con el mundo del diésel y que tantos quebraderos de cabeza ha estado dando. Y lo que quiere la Unión Europea directamente en 2025 son dos cosas que combinadas, juntas, más allá de las emisiones de CO2, que como sabéis tienen que ir descendiendo, pueden hacer que todo cambie. Y una es las emisiones que va a permitir máximas de óxidos de nitrógeno y por otro lado, si se va a cambiar o no en la parte del ciclo de homologación de las emisiones de los vehículos, se corresponde al RDE, Real Drive Emissions, es decir, las emisiones en conducción real. Si no lo sabéis, hasta hace poco, hasta que ha entrado el WLTP en vigor, ese ciclo de homologación de consumos y emisiones, todo se hacía en laboratorio y se simulaban las situaciones reales de carretera en el laboratorio. Ahora es un combinado en el que se mide en el laboratorio y también se mide en carretera y en conducción real, con unos laboratorios portátiles muy significativos que os he enseñado muchas veces aquí, que llevan los coches en la parte trasera para medir las emisiones del vehículo. Y no solo eso, sino que además se hacen aceleraciones fuertes, se hace velocidad sostenida en carretera, en autopista, se conduce en determinadas circunstancias que se asemejan al mundo real y además también se tiene en cuenta el equipamiento del coche para tener en cuenta el peso que puede aumentar un vehículo y de esa manera que quede reflejado también en las emisiones medidas. Esto es el ciclo WLTP, que es lo que quiere la Unión Europea en estos borradores que han empezado a filtrarse y para los que la industria del automóvil se queja, que no les han preguntado, lógicamente, pues básicamente quiere endurecer estos ciclos de medición en carretera, en tiempo real, cargando más los coches, llevándolos a temperaturas más extremas, haciendo que el coche cargado tenga que subir pendientes que hoy en día no tiene que subir. Es decir, llevar las pruebas, los test de situación real de conducción a momentos y situaciones mucho más extremos de lo que se miden ahora, con lo cual las emisiones van a crecer. Y esto es muy curioso y muy interesante, porque además se va a poner el límite, aumentando por un lado los requisitos de las pruebas en conducción real. El límite se quiere poner, se rumorea, en los 30 miligramos de óxidos de nitrógeno por kilómetro. Ahora estamos ya en un punto en el que muchos vehículos están por debajo de los 40, que es lo que marca la normativa próximamente, y es interesante, y aquí está la polémica un poco, porque una de las limitaciones que tienen varias, la prueba de conducción real para medir las emisiones del vehículo es a qué altitud la haces, a qué temperatura la haces, cuáles son los márgenes de las tolerancias de error que tiene la maquinaria que utilizamos. Que se midan las emisiones en un laboratorio no es por una cuestión baladí, es porque los equipamientos que hay en los laboratorios son mucho más precisos igualmente que los que se pueden embarcar en un coche que tiene que estar circulando y moviéndose y ya va cargado con esos equipos. Y casualmente los 30 miligramos de óxido de nitrógeno es el margen de error que tienen las máquinas
más avanzadas que actualmente miden las emisiones de óxido de nitrógeno. Y ese es el límite que quiere poner la Unión Europea para la Euro 7 con los óxidos de nitrógeno. Es decir, que de facto lo que está haciendo la Unión Europea es prácticamente prohibirlos, porque está marcando la emisión máxima en lo que es el margen de error de la máquina. O evolucionan las máquinas o se cambia, pero virtualmente en el año 2025, a finales de 2025, si sale esta normativa, los vehículos no podrían emitir óxido de nitrógeno, o tan poco que sería prácticamente equivalente a cero. Y os tengo que decir dos cosas. Esto supone, de hecho, la eliminación de los vehículos diésel, pensaréis, porque los vehículos de gasolina también emiten óxidos de nitrógeno, pero en muy pequeñas circunstancias y momentos. Y además tenéis que saber que esto no es ciencia ficción, hay muchos coches diésel que ya están cumpliendo a 2021 con esta normativa, pero si todos los vehículos tienen que cumplirla, probablemente esto va a endurecer tanto la situación que los sistemas de descontaminación van a ser tan caros que muchos de los vehículos que se están vendiendo hoy en día ya no van a poder venderse porque no van a pasar la normativa. ¿Y cuáles son los vehículos que no van a poder pasar la normativa? Pues básicamente dos: los vehículos más potentes que no tienen hibridación que se venden hoy en día, y también los coches pequeños. Los utilitarios serían los grandes perjudicados, los coches más baratos. Como digo, tecnológicamente, hoy en día ya hay muchos modelos, muchos vehículos que son capaces de sobrepasar este margen, esta barrera de los 30 miligramos de óxido de nitrógeno. Son coches más o menos caros. Por ejemplo, un Opel Astra tiene una medición mucho más baja. Si recordáis, supongo que no lo habéis visto, al final del vídeo os lo voy a enlazar para que podáis verlo, pero en la conferencia que yo di en la Feria Motortech os enseñé una tabla que os voy a recordar. Y el consumo medio. Vamos a ampliar un poco la foto y vamos a fijarnos en la columna de la izquierda. Si os fijáis, tenemos datos como BMW 520 Touring, 1 miligramo de CO2 1 miligramo de óxido de nitrógeno por kilómetro, 7 miligramos la Berlingo, 1 miligramo el Opel Astra 1.6 diésel de penúltima generación, y el Mercedes Clase C 220D de última generación, que es una pasada de motor térmico, no han sido capaces con el laboratorio móvil de medir emisiones de óxido de nitrógeno. Esta es la realidad del diésel a día de hoy. Esta es la realidad del diésel con el WLTP y con la Euro 6 de temporal. ¿Qué pasa? Que esto es como el cuento del lobo, ¿no? Pero al revés. Hay alguien que dice todo el día que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y al final cuando el lobo viene nadie se lo cree. Al diésel le ha pasado lo contrario, ¿no? Nos lo han estado vendiendo como la panacea a todos durante muchos años, y ahora que realmente cumple con lo que promete, parece que lo queremos matar. Pero como digo, cuando se haga toda esta digestión, el diésel va a seguir funcionando, y hay diésel para los próximos años, para los próximos 10 años. Pero ocurren dos cosas, que tampoco hay que esperar nada especial, porque, en primer lugar, si os fijáis aquí, primero de todo, permitidme que os diga, para que tengáis una referencia de estas cifras, con este ciclo de homologación en el que estamos ahora, 160 y pico miligramos es el límite que se le permite a una marca de coches emitir por kilómetro con óxidos de nitrógeno, para que podáis comparar. Pero claro, ¿aquí qué ocurre? Estas son las emisiones de CO2. Estamos hablando que el año que viene ya la media tiene que ser de 95 gramos. Evidentemente aquí nos está fallando algo, y es que hace falta electrificación para poder bajar esta cifra. Hace falta una batería que esté cargada para que cuando homologuemos el coche podemos bajar la cifra de emisiones de CO2 o utilizar un combustible alternativo como el gas. Así que precisamente por eso es inevitable que vayamos hacia la electrificación. Y con el diésel pasa una segunda cosa importante, que eso no lo sabe tanta gente, y es que dentro de la industria del automóvil, precisamente por todas estas políticas, se está desinvirtiendo en el I+D en lo que se refiere al diésel. Y se está haciendo que mucha gente que trabajaba en el diésel se vaya a trabajar en la electrificación, porque es lo que viene y lo que hace falta. Así que tenéis que saber que esta es posiblemente la última generación de tecnología diésel que va a haber en el mercado. Es decir, no van a salir nuevos diseños de motores diésel en los próximos 10 años. Los coches diésel que vienen se van a basar en esto que tenemos ahora. Sí que puede haber evoluciones. ¿Por qué han mejorado tanto por ciento los coches diésel? Bueno, pues básicamente por los sistemas de descontaminación. Hay nuevas generaciones de catalizadores mucho más pequeños que van integrados, empotrados directamente en el motor, en el colector. Bueno, pues ya veis, ahí hay unos cuantos coches que con la nueva medición, con el ciclo Real Drive Emissions, ya están por debajo de esa cifra. El problema es trasladar todas estas tecnologías de descontaminación a todo el parque móvil de vehículos. Y teniendo en cuenta que las marcas de automóviles ya son capaces de traspasar este límite, lo que está haciendo la Unión Europea es empezar a pensar en endurecer las pruebas de conducción real para que los coches emitan más en esas pruebas, se vean sometidos a esfuerzos mayores e ir más al límite, como por ejemplo ir cargados hasta arriba o ir tirando de un remolque. Se está rumoreando incluso en una cuesta arriba.
Esto es bastante gracioso e interesante, eso que dicen de la neutralidad tecnológica, ¿no? Esto es como cuando en una oposición, la oposición es de acceso libre, pero luego te vas a mirar los requisitos y te pone 12 años de experiencia, ingeniero en hortofrutícola, tienes que residir en Cuenca, llevar 25 años en la calle del Pez, medir un 85, pesar 77 kilos y apellidarte González Gutiérrez, ¿no? Pues esto es un poco parecido a lo que está haciendo la Unión Europea. Al final, si sobrepasas los límites, te pongo otros para que el único que sea capaz de sacar este examen con nota, con aprobado, sea el vehículo eléctrico. Eso es lo que está haciendo la Unión Europea, en definitiva, saltándose o pasándose por el forro el principio de neutralidad tecnológica. Y lo hace de una manera en la que se cuenta el vehículo eléctrico, que yo no tengo nada en contra de esto, me parece que todos estos problemas que pone en la prueba de conducción real, lógicamente un coche eléctrico no los tiene porque no emite nada directamente, con lo cual lo que se está haciendo de una manera descarada es favorecer a los vehículos cuya energía necesaria para ser transportados se genera y se almacena de manera indirecta. Y es así de sencillo y así de fácil. Y es una manera de utilizar una normativa para favorecer a algo sin estar favoreciéndolo también directamente, de una manera absolutamente indirecta, saltándose, por lo tanto, de dónde viene la energía que se genera para el vehículo eléctrico, cómo es de limpia y cuáles son las emisiones de esas energías. Porque, ojo, estamos hablando de objetivo 2030. La Unión Europea se había marcado un 37,5% de reducción de emisiones de CO2 respecto a 2020, de los 95 gramos, y ahora se está hablando de reducirlo al 50%. Es mucho más fácil echar la cuenta. O sea, el nuevo objetivo que posiblemente marque la Unión Europea son 42,5 gramos de CO2 en el año 2030. Y ahí, si se miden las emisiones de muchos países respecto a la generación de energía, a día de hoy estamos por encima de esas cifras en lo que respecta a la energía que hace falta y las emisiones que se producen cuando cargamos las baterías de un coche eléctrico. O sea, en resumen, lo que quiero decir, si no lo has entendido, es que a día de hoy muchos de los coches eléctricos estarían emitiendo virtualmente por encima de esos 42,5 gramos, incluida España. Así que veremos qué día se cambia el foco y se pasa el foco también a los problemas de emisiones que tienen los vehículos eléctricos. Evidentemente antes tenemos un problema con todo esto y como se encargan de recordar los ingenieros y los expertos, ya no es una cuestión solamente de que el problema va a ser que los coches se van a encarecer muchísimo, que virtualmente no va a poder haber en el mercado ningún coche que sea híbrido, los híbridos ligeros tampoco van a servir, vamos a tener que tener solamente híbridos e híbridos enchufables y por supuesto vehículos eléctricos, sino cuál va a ser la respuesta de los vehículos que tengan motor de combustión para poder pasar estas pruebas de circulación real. La respuesta significa que muy probablemente los cambios manuales tengan que desaparecer igualmente para que sea el coche el que decida cuándo se pone cada marcha para cumplir con la normativa de emisiones. Y en segundo lugar, y también muy importante, es que la respuesta de la electrónica va a estar tan diseñada para el asunto de las emisiones que nosotros vamos a pisar el acelerador, resumiendo, y el coche va a hacer lo que le da la gana. Algo que empezamos a ver, empezamos a atisbar la puntita del iceberg con los coches que estamos conduciendo hoy en día y con la respuesta que tienen, que está absolutamente condicionada por la electrónica. Pues eso es solo la puntita del iceberg de lo que pasaría y de lo que viene con toda probabilidad con esta nueva normativa. Evidentemente estamos hablando objetivo 2025, 2026, 2027. Todas estas normas y todos estos cambios que podrían encarecer los vehículos térmicos pueden ayudar a que ese punto, el break-even que le llaman los ingleses, ese punto de rotura en el que por fin es rentable una empresa, trasladado al mundo del automóvil eléctrico, lleguemos al break-even en el que un automóvil eléctrico pueda ser igual o más rentable de comprar por coste de adquisición más coste de mantenimiento que un vehículo térmico. Hoy en día ya personas que hacen muchos kilómetros pueden ahorrar dinero comprando un vehículo eléctrico. Imagínate si de aquí a 5 o 6 años los vehículos eléctricos pues han tenido un mordisco de 5, 6 o 10.000 euros respecto a lo que tienen ahora. Ya sería, bueno, pues salvo para usos muy específicos, poco interesante comprar un vehículo térmico, salvo que te gusten mucho los coches o salvo que hagas muchísimos kilómetros y el asunto de pararte a recargar la batería pues sea un problema para ti, ya no tanto porque tienes que parar a recargar y por el tiempo que tarda en recargar un coche, sino también porque vamos a ver cuántos puntos de recarga tenemos por ahí y cuál es la tasa de ocupación de los mismos en momentos punta. En fin, todo esto lo iremos viendo y en definitiva es ciencia ficción y fantasía. Y por último, me gustaría no terminar, esto lo podría dedicar en otro vídeo, pero no me lo guardo, lo saco aquí también. Dejadme que os enseñe esta imagen, esta transparencia. Fijaos, ¿sabéis lo que es esto? Pues estas son las cifras de ventas de Smart en este año en el que decidió dejar de vender vehículos térmicos. Ahora imaginad que tenéis una empresa y que tenéis dos líneas de producto y que estos son los resultados que os dan. Esta es una fotografía que se resume en una sola imagen cuál es el gran problema que tiene la industria del automóvil y que algunos no se enteran y que pasan otras muchas parcelas de la vida. Es decir, algunos quieren ganar a toda costa la conversación, aunque sea a costa de la ruina de los demás.
¿Qué empresa se puede permitir el lujo de dejar de vender un 75 o un 80%? Sí, estamos viendo que al final del año hay un pico hacia arriba de la venta de vehículos eléctricos, pero si lo comparáis con el año anterior es un pico relacionado con el aumento de ventas de final de año, no tiene nada que ver totalmente con el aumento de la venta de vehículos eléctricos y sí parcialmente. Aquí la cuestión es esa, ¿vamos a acabar así en la industria del automóvil? ¿Esto qué empresa puede sostenerlo? Del mundo de la automoción o en general, no hablo del mundo de la automoción, pues solo lo puede sostener empresas que tengan muchísimo capital, muchísimo dinero y muchísima capacidad para resistir y aún así, muchas multinacionales del automóvil tampoco pueden sostenerlo. Así que, bueno, pues esto es lo que pasaría si virtualmente a día de hoy la industria del automóvil dejara de vender automóviles térmicos y pasara a vender exclusivamente automóviles eléctricos. Lo que habría es un boom del vehículo usado, lo que habría es un boom de mantener y sostener tu vehículo antiguo hasta que tuvieras el dinero suficiente y te cuadrara la compra de una tecnología puramente eléctrica. Las transiciones no se pueden hacer pasando una página de un día para otro ni de una manera tan radical como alguno pretende. Y si no se lo cree, pues aquí tiene este bonito ejemplo de Smart para demostrarlo. Así que esto tiene que ser efectivamente la palabra transición, no es la palabra disrupción. Veremos a ver qué es lo que ocurre, veremos a ver cómo evoluciona todo esto y también, por supuesto, los precios en los próximos años de los automóviles, porque el boom del vehículo usado no es que venga, es que ya está aquí viniendo lo que viene con el aumento de los costes. Y nada más, queridos amigos, si te parece interesante, yo te invito a que te sientes tranquilamente y veas la charla, la conferencia que di en Motortech, porque es plenamente vigente. En la charla digo, y esto pasó hace ya un año y medio, el híbrido es el nuevo diésel, aquí lo tenéis, es tal cual lo conté, y otras muchas cosas. Es una charla que está pensada para la gente de la postventa, pero por tipo de contenido y por lo que digo, creo que es interesante para todo el mundo. Y si no, ahí tienes otro contenido también, que como digo, espero que sea de tu máximo interés. Espero que este vídeo te haya parecido interesante e informativo, que es lo que busco, y nos vemos en un próximo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.